Muy buenos días a todos los empresarios, aliados e instituciones y personas que nos acompañan en la mañana de hoy. En este encuentro que ha sido realizado por la Cámara de Comercio Aburrasur con el fin de conocer el informe socioeconómico y competitivo de la jurisdicción para el año 2020, con sus dinámicas territoriales que permitirán precisamente orientar las políticas en cada una de las entidades y para las personas que así lo requieran. De esta manera les estamos dando la cordial bienvenida en nombre de la Cámara de Comercio Aburrasur, de su junta directiva y de su presidenta ejecutiva, la doctora Liliana Arango, a este encuentro de contexto de pandemia de alguna manera, a partir de la consolidación de datos e indicadores de gran utilidad para todos ustedes en la toma de decisiones que con seguridad van a estar orientadas a políticas y proyectos de gobiernos locales, de gremios, universidades, en fin, de instituciones sociales. Para la mañana de hoy tengo el gusto de presentarles al vicepresidente operativo de la Cámara de Comercio Aburrasur, el doctor José Alejandro Tamayo Maya, quien tiene un saludo inicial para todos ustedes. Muy buenos días, Carlos. Muchas gracias. Sí, un saludo nuevamente reiterado a nombre de la presidenta ejecutiva de la Cámara, la doctora Liliana Mesa Arango, de nuestro presidente de Junta Directiva, el doctor Fabián, y de la Junta Directiva de la Cámara. Es un placer para nosotros poder nuevamente en este año presentar una nueva versión del avance del informe socioeconómico de nuestra región. Ustedes saben que tras la inesperada y arrasadora crisis sanitaria, social y económica provocada por el COVID-19, la economía mundial, al menos en este año 2022, parece estar dejando atrás una de las recesiones más profundas de la historia reciente y haber iniciado una recuperación moderada. Más allá de este panorama temporal y aún incierto, la Cámara de Comercio de Aburrasur ha continuado liderando una gestión de revisión y seguimiento de las diferentes variables socioeconómicas y de competitividad regional, con el fin de anticipar escenarios y diseñar estrategias que permitan mejorar el proceso de recuperación aún en marcha. Es importante destacar que los datos consignados en este nuevo informe socioeconómico y de competitividad de la URRASUR corresponden al año de pandemia, lo que obviamente marca una impronta sustancial dentro de las lecturas del antes y el después de todas las dinámicas de desarrollo regional y mundial en el marco de esta emergencia sanitaria y de salud pública. Hay que resaltar que muchos de los hallazgos estadísticos revelan escenarios esperanzadores. Me da cuenta que si bien el impacto produjo bajas representativas en vidas humanas y empleos, la capacidad de resiliencia de nuestra sociedad unida a una combinación efectiva de estrategias público-privadas, gremiales y académicas permitió reaccionar proactiva y positivamente frente a los efectos que trajo consigo este impredecible hecho. Desde el punto de vista social, se perciben unos resultados muy importantes en el estudio en términos del desempeño de nuestra región frente a fenómenos como la desigualdad, la solidaridad, el relacionamiento social y la virtualidad en el mundo laboral. Confiamos que esta nueva lectura de la dinámica de la URRASUR sea un aliciente y un factor que estimule poderosamente el diseño de una agenda de gestión y permita incidir en el proceso de adaptación socioeconómica que está demandando nuestra región. Todos sabemos que vivimos tiempos especiales y como tal debemos adoptar acciones particularmente diferenciales que nos permitan transformar las debilidades en oportunidades y los propósitos aplazados en realidades esperanzadoras. Los cerca de 110 indicadores en 4 dinámicas: poblacional territorial, socioeconómica y trabajo, empresarial competitiva y cultural ambiental, que hemos consolidado en esta segunda versión del informe, representan un valioso punto de partida para avanzar en esa aspiración. Espero que también aporten para que los actores públicos y privados de la URRASUR, muchos de los que nos acompañan hoy, de la parte académica, analicen el efecto de la pandemia desde cada una de sus realidades, estructuren una caja de herramientas que les ayude a consolidar su recuperación, prevean escenarios futuros prospectivamente y construyan alternativas que las preparen mejor para confrontar eventualidades similares. El futurólogo norteamericano Josh Naisbitt advertía que la nueva fuente de poder no es el dinero en manos de pocos, sino la información en manos de muchos. No desaprovechemos ese poder y hagamos que todos los aprendizajes de estos días duros de la historia no sean en vano. Que hoy más que nunca la información marque la diferencia y nos ayude a mirar el futuro con un presagio optimista y muy esperanzador. Por lo pronto, quiero agradecer a todos los presentes y contarles que de cara precisamente a confrontar toda esta situación de pandemia y evidentemente esta fase de recuperación que estamos viviendo, la Cámara ha preparado para el presente año
paquete de inversiones empresariales muy importantes que suman alrededor de 8.000 millones de pesos. Allí tenemos particularmente 31 proyectos de acompañamiento empresarial y 11 proyectos inscritos dentro del tema de competitividad regional. Todo esto ha sido diseñado para ofrecerlo en forma gratuita, en forma proactiva, en forma propositiva y de planificación para la región. Esperamos que todos ustedes sirvan de multiplicadores para que todos estos programas lleguen a los diferentes públicos empresariales de nuestra región. Nuestra mayor aspiración es que nosotros podamos incidir positivamente desde el trabajo empresarial de la Cámara, desde la planificación económica del territorio, a la construcción de una vocación económica de futuro que genere empleo, que genere calidad de vida y que contribuya efectivamente a la realización de todos los sueños y expectativas que alimentan nuestras presentes y futuras generaciones. Esa es la razón de ser de todo este esfuerzo que adelantamos y esperamos que el insumo que ustedes van a recibir a partir de este momento a través del doctor Jorge Coronel, fruto de esta investigación socioeconómica y competitiva, sea un aporte importante para construir esa futura realidad. Muchas gracias y todos sean bienvenidos. Muchas gracias, doctor José Alejandro, por sus palabras en la mañana de hoy. De esta manera, entonces, damos inicio oficial a la presentación de este informe 2020, este informe socioeconómico y competitivo de la Burrasur para los municipios de Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta. Le damos entonces la palabra a Jorge Enrique Coronel, coordinador de competitividad de la Cámara de Comercio Aburrasur. Adelante, Jorge. 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 Bueno, vamos a resolver un tema técnico con Jorge Enrique Coronel y en segundos estamos con ustedes. ¿De dónde la paso? ¿Arranco? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación de la Cámara de Comercio de Aburrasur a la presentación de este informe socioeconómico y competitivo 2020, el cual se ha construido sobre una lógica de dinámicas territoriales para orientar las políticas de desarrollo económico de la región. El equipo que prepara el informe agradece a la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, a los alcaldes y a sus equipos de gobierno, a las entidades que contribuyeron con la información como la Gobernación de Antioquia, el área metropolitana del Valle de Aburrá, empresas públicas de Medellín y la firma Inmersa que nos acompañó en la sistematización de toda la información para la consolidación de los indicadores, que como bien lo decía José Alejandro, son cerca de 110 indicadores que se actualizan. Este informe debe ser leído no como un informe que corresponde a un año en particular. La metodología que hemos utilizado para él permite, por ejemplo, utilizarlo como una línea de base para los equipos de gobierno porque refleja los indicadores socioeconómicos sobre los cuales llegaron las administraciones que están actualmente en ejercicio. Además de lo anterior, es también el informe que daría la posibilidad de orientar las políticas territoriales, luego entonces entregaría insumos valiosos para lo que resta del gobierno. En este sentido, el informe entonces se consolida a partir de la siguiente presentación. Si me ayudan a pasar la diapositiva. Un segundo. Claro, sí tiene problemas.
Ahí cambió. Ahí, esa diapositiva. Esta es la metodología sobre la cual se ha construido este informe socioeconómico y competitivo con la idea de las dinámicas. El objetivo general es lograr que la lectura de un conjunto de indicadores permita interpretarlos al mismo tiempo para llegar a una gestión socioeconómica y competitiva del territorio. En ese sentido, en este informe, el territorio se considera mucho más que la geografía. El territorio es, en este informe, el espacio donde se tejen relaciones y donde hay un conjunto de elementos que están insertos en él y que vuelven complejas dichas relaciones. Por esa razón es que los indicadores específicos y analizados de manera aislada, digamos, no son suficientes para explicar fenómenos. Esa fue la razón fundamental para vincularlos por razones de afinidad y de relación dentro de lo que hemos llamado dinámicas, y la primera dinámica sería la dinámica poblacional y territorial. La segunda dinámica tiene que ver con los elementos asociados al tema socioeconómico y el mundo del trabajo, y la tercera y cuarta dinámica son la dinámica empresarial y competitiva, y por último la dinámica cultural y de medio ambiente. El objetivo entonces es avanzar hacia lecturas territoriales que permitan analizar fenómenos y dinámicas. Ese es un elemento sustantivo en este informe, porque no es entonces un informe parcial ni es un informe inscrito para un periodo específico, sino que debe ser leído en materia de el análisis de fenómenos y dinámicas dentro del territorio. Bajo esa consideración, entonces entraremos a la primera dinámica, siguiente diapositiva, que tiene que ver con la dinámica poblacional y territorial. Esa dinámica permite hacer una lectura a partir de las principales características de la población, de su estructura y propiamente dentro de lo que significa el territorio. El objetivo aquí es interpretar la distribución de la población, detallar las extensiones de cada municipio para dimensionar la manera como se viene ocupando el territorio y advertir situaciones o fenómenos dentro de él. Siguiente diapositiva. Es bien sabido entonces que la población en el área metropolitana, digamos, es la región donde se concentra el mayor número de personas. El departamento tiene cerca de 6.700.000 habitantes, pero en el Valle de la Aburrá se concentra el 60% de dicha población. Y ese 60% de esa población se distribuye el 2.5 millones de personas en Medellín y casi 800.000 personas, 791.000 en el Aburrá Sur. Lo que significa que el Aburrá Sur en materia de población representa más o menos el 19, casi 20%, mientras que Medellín representa para el Valle del Aburrá el 62%. Pero la conclusión, y sobre la cual la Cámara viene insistiendo hace rato en diferentes informes, es que tenemos una concentración poblacional, es decir, el 60% de la población está viviendo en el 1.8% del territorio. Esa es una primera característica que determina la parte de la dinámica poblacional y territorial. Lo segundo, pasando a la otra diapositiva, nos muestra las extensiones que tiene la Aburrá Sur discriminando por urbano y rural. Se evidencia que el Aburrá Sur tiene una mayor proporción de suelos rurales. El 81% del suelo del Aburrá Sur es considerado suelo rural. Eso significa que entonces hay una inclinación hacia la población rural, pero viene una discusión interesante dentro del desarrollo económico y el desarrollo de ciudades, y es lo que significaría el trato a la ruralidad con el riesgo que estamos evidenciando en el país, no solo en la región, sino el riesgo en el país sobre la urbanización de la ruralidad. En el país se discute que la ruralidad todavía no está siendo, digamos, aprovechada en el sentido de
tejer relaciones económicas que permitan abastecer las zonas urbanas. Esa discusión que se da en el país también la tenemos nosotros en el Aburrasur. Siguiente diapositiva. En ese sentido, el área metropolitana, con la determinación de diferentes hechos metropolitanos, ha decretado en su existencia estos hechos metropolitanos, donde encontramos, por ejemplo, la importancia que tiene el río, pero también la importancia del transporte, la importancia del empleo, de la paz, de la seguridad y finalmente lo que llamamos el Valle del Software. Pero en el conjunto de hechos metropolitanos todavía no está el hecho que debería ser vital para la región y es la gestión hídrica. Los diferentes diagnósticos que se hacen para el Valle de la Aburrá muestran que la región ya tiene dependencias funcionales por dos vías. Por un lado, por la vía hídrica, por la vía del agua. Eso significa que entonces el agua, el 90-92% del agua que se consume y se utiliza para la producción en el Valle de la Aburrá proviene de municipios que están por fuera del Valle de la Aburrá. Ahí está la primera dependencia funcional. Y la segunda dependencia funcional viene por razones de seguridad alimentaria. Es decir, que los alimentos que consumimos en el Valle de la Aburrá provienen de otras regiones. Esas dos condiciones, puestas en un análisis de dinámicas, significan alto riesgo para un territorio, porque tanto agua como alimentos, pues son elementos vitales para que se desarrolle no solo la actividad empresarial, sino también pues todo lo que significaría la vida propiamente. En ese sentido, la invitación que el informe realiza es a reconsiderar también como un hecho metropolitano la gestión hídrica y también la dependencia funcional por seguridad alimentaria. De los planes de desarrollo, por ejemplo, de los 10 municipios del Valle de la Aburrá, en un informe del estudio de la Universidad Nacional de Estudios Urbanos, decía que 2 municipios reconocían esas dependencias funcionales y el resto de municipios todavía no. Luego el llamado es a reconocer entonces este hecho, porque pareciera que estuviéramos construyendo políticas de desarrollo por encima o suponiendo mejor que tenemos tanto el agua como alimentos. Siguiente diapositiva. Esta es la población, así se distribuye la población en el Aburrasur, 779,000 personas más o menos en el 2020. Obviamente el mayor número está en Itagüí con 289,000, casi 290,000 personas. Participa con el 37% de la población total del Aburrasur, seguido por Envigado, que tiene 242,000 personas y una participación del 31%. Luego de ellos están ya pues a Sabaneta, Caldas y La Estrella, y cada uno de ellos participa más o menos con 10-11%. Esa es la distribución, es una distribución que se ha mantenido históricamente, pero el llamado de atención aquí que se podría hacer es que la población de Itagüí, por ejemplo, que es 289,994 personas, habitan sobre 17 kilómetros cuadrados, mientras que 242,000 personas de Envigado habitan en 51 kilómetros cuadrados. Eso significa que Itagüí tiene, en la siguiente diapositiva lo vemos mejor, Itagüí tiene entonces una densidad poblacional mayor a la de Envigado, como se aprecia en esta diapositiva. La densidad poblacional por kilómetro cuadrado en Itagüí es de 17,000 personas por kilómetro cuadrado, mientras de Envigado es, por ejemplo, 4,749, Sabaneta 5,865, La Estrella 2,158 y finalmente Caldas con 549 personas, que es el territorio que goza de mayor extensión. Siguiente. Esta lámina nos muestra la pirámide poblacional y lo que ha pasado con la estructura poblacional en el Aburrasur entre el año 2005 y el año 2020. Habría que empezar diciendo que en términos de composición de género, es decir, hombres y mujeres, el Aburrasur no ha tenido cambios. Es decir, más o menos la proporción son 53% mujeres y 47% hombres. Una conclusión entonces es que el Aburrasur no refleja cambios en la composición de población en género, pero sí está evidenciando cambios en la estructura etaria, como se puede ver en la lámina. La lámina se lee de la siguiente manera.
Las barras de colores que ustedes aprecian ahí es digamos, la fotografía poblacional que tomábamos en el año 2005, de tal manera que cuando empieza a hacerse el comparativo con respecto al 2020, que son las barras que no están sombreadas, no tienen color, se aprecia que se vuelve esta pirámide, se ensancha en las zonas medias, particularmente en el grupo etario que va de 20 años hasta más o menos 34 años o 39 años si se quiere. Es decir, aquí es donde están los cambios en la estructura etaria de la Burrasur. Y también se aprecian cambios en estructuras de edades, por ejemplo, mayores a 50 años y en 60 años, entre 60 y 64 años. Eso significa que en el Aburrasur y en el país, este es el mismo fenómeno del país, estamos viendo entonces que las pirámides se están volviendo más angostas en la parte baja, lo que significa que entonces es menos población joven, y estamos viendo cómo empieza a crecer la población en edad de trabajar o población económicamente activa, y también está creciendo la población mayor, lo cual significaría, o eso se reflejaría bien en lo que se revisa como las tasas de envejecimiento. La conclusión entonces es no solo que hay cambios en la estructura etaria, sino que vamos hacia mayores tasas de envejecimiento. Unos datos que son relevantes a partir de esta lámina y de esta lectura son los siguientes. Por ejemplo, mientras en el 2005 la población menor de 20 años era el 31%, representaba el 31%, en el 2020 representó el 22%. O sea, menos población joven. Y mayores de 60 en el 2005 representaban el 10% y en el 2020 representaron el 17%. Es decir, aumenta la tasa de envejecimiento. Eso nos tiene que llevar a pensar en cuáles son los servicios, cuáles son las orientaciones de desarrollo económico que tenemos que dar hacia un territorio que tiende a ese nivel de grupos etarios. Eso significa que hay que repensar, por ejemplo, los servicios que se ofrecen también en el territorio y los servicios y las actividades económicas que hacia ciertas poblaciones se deberían orientar. Esas creo que son las conclusiones que podemos hacer sobre la pirámide poblacional, más allá de decir pues, que simplemente se ha modificado por ciertas edades. Siguiente lámina. Uno de los componentes importantes al cruzarlo con población tiene que ver con los indicadores de desigualdad y pobreza. Este es de desigualdad. Este es el famoso coeficiente de Gini, y para quienes no lo conozcan, simplemente es un indicador que se mide entre 0 y 1. Cuando el indicador tiende a 0, significa que ese territorio está dirigiendo sus políticas hacia mejores niveles de distribución, o sea, que hay menos desigualdad. Pero cuando el indicador tiende a 1, significa que se está concentrando el ingreso. Este es el dato para Colombia, 2012-2020. Y este es el dato que nos presenta el DANE para mirar el impacto que tuvimos con el COVID, pero también para decir que no fue el COVID ni fue la pandemia el culpable de haber pasado de un Gini de 0.52 a 0.54, sino que desde el 2017 teníamos ya por lo menos un punto de inflexión y la desigualdad venía creciendo en el país. El dato a 2020, según el DANE, es que tenemos entonces un Gini de 0.54 explicado por la desigualdad que hay en las zonas urbanas, no tanto por la desigualdad que hay en las zonas rurales. Es decir, la desigualdad entonces se está explicando más en las zonas urbanas, y acabo de decir al inicio de este informe que si bien el territorio de la Burrasur es rural en suelo, se refleja en concentración urbana de población. O sea que es muy probable que el registro que estamos teniendo en el país de una explicación de desigualdades en las zonas urbanas también lo estemos viviendo nosotros en el Aburrá Sur, tal como vamos a hacer algunos comentarios más adelante. Siguiente lámina. Y este es el Gini del Valle del Aburrá. No tenemos un Gini desagregado por municipios, que sea el momento también para volver a insistir sobre la importancia de consolidar sistemas de información municipales, sobre la importancia de desagregar algunos datos para poder hacer lecturas acordes a cada uno de los municipios. El Valle del Aburrá pues tiene un Gini que se comporta muy parecido al del país, y vemos también cómo también en el año 2017 marca un punto de inflexión y la desigualdad crece por lo menos en los últimos 4 años. Siguiente diapositiva.
Esta es la lámina que registra el Gini por ciudades. Aquí está Medellín con estas ciudades y áreas metropolitanas. Medellín y el área metropolitana con el Gini de 0.52. Digamos que está en primer lugar para el año 2020. Estuvo, digamos, en mejores condiciones Pereira y Manizales. Y al final estaba en este grupo que clasificó el DANE, estaba Cúcuta, Cali, Bogotá. Siguiente. Esta es la línea de pobreza. Esta es la línea de pobreza y para poderla leer hay que considerar estos rangos que utiliza el DANE para hacer la clasificación de los hogares. Me parece importante hacer la consideración para poder hacer la lectura sobre la cual algunas veces no se interpreta bien. El DANE dice lo siguiente: se clasifica como pobre en Colombia una persona dentro de un hogar o las personas que dentro de un hogar tienen ingresos mensuales entre 0 y 331.000 pesos. Personas dentro del hogar, ya explico esto. Los vulnerables con ingresos entre 331 y 653.000 pesos, la clase media entre 353.000 y 3.520.000 y la clase alta ingresos mayores a 3.520.000. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo un hogar que sumados todos sus ingresos de 1 millón de pesos, por ejemplo, pero que haya que distribuirlo en las tres personas que hay dentro de ese hogar, al distribuir ese millón entre los tres, significa que a cada uno le va a corresponder 333.000 pesos. Ese sería el criterio o el parámetro para considerar si ese hogar es pobre y vulnerable. Si es el ejercicio que acabo de plantear, 333.000 alcanza a quedar en la población vulnerable, pero muy en el límite con la población pobre. Pero ese es el análisis más o menos que realizaría el DANE para poder considerar si un hogar es pobre, vulnerable, clase media o clase alta. Avancemos. Y así está la composición de la estructura social, de la población social en Colombia en los años 2018-2020. Los pobres, naturalmente, la población pobre creció, pasó en el 2020, pasó de 17 millones a 21 millones. Los vulnerables se redujeron, la clase media se redujo y la clase alta también se redujo. Lo vemos bien en la próxima lámina que sigue para poder ver inclusive el marco de tendencia. Esta lámina es importante por la siguiente consideración. La clase alta, que es la línea que ustedes ven en la parte inferior, en Colombia representa más o menos o ha representado alrededor del 2% de la población total. Y vemos que por la pandemia se reduce de 2.2 a 1.7 la clase alta. La clase media, que es la que ustedes ven aquí encima, es una línea verde fuerte. La clase media participaba con el 30% en el 2019 y se reduce a 25,4%, efecto de la pandemia. Y la clase vulnerable participaba con el 32% y se redujo al 30%. En cambio, los pobres, que participaban con el 35,7% antes de la pandemia, aumentaron al 42%. Este es el impacto del COVID por clase social y acabamos de decir que esta clase social se interpreta según ingresos, luego este es el impacto del COVID en los ingresos de los hogares. Es decir, no solamente tenemos más familias pobres, sino tenemos más familias con niveles de ingresos precarios y muy bajos para poder acceder a canastas básicas, con un agravante hoy y es la presión inflacionaria que tenemos básicamente por alimentos. Siguiente. Esta es la población también, según clases, pero en el Valle de la Aburrá. Es decir, ¿qué nos pasó en el Valle de la Aburrá? Y digamos que el fenómeno es más o menos el mismo. Los pobres, la clase pobre que estaba en 921.000 personas en el Valle de la Aburrá en 2019, pasamos a 1.255.000. Significa que aumentamos en 334.000 personas más como pobres, es decir, bajaron de vulnerables a pobres. Los vulnerables estaban en 837.000 y se reducen a 781. La clase media es 1.847.000 y se reduce a 1.641.000 y la clase alta eran 166.000 y se reduce a 137. Conclusión, todas las clases sociales disminuyen excepto los pobres, que son los que aumentan, pero si miramos entonces pobres y vulnerables, ya somos casi el 53% de la población. Es decir, el Valle de la Aburrá tiene el 53% de su población en condición de pobreza y vulnerabilidad. Pero si recuerdan los datos de ingresos, pobres y vulnerables, inclusive hasta cierta clase media,
uno podría advertir que aquí hay grandísimos problemas de ingreso. Me atrevería inclusive a decir que no es el 53%, sino que agreguémosle 43 más, es decir, casi que todo el Valle de la Aburrá empieza a presentar problemas de ingresos. Esto tiene que ver con el desarrollo económico, con el desarrollo y la actividad socioeconómica y obviamente con todo lo que significa la actividad empresarial también del territorio. Aquí hay bastantes reflexiones para reorientar las políticas, aquí hay bastantes reflexiones sobre lo que significa la ocupación del territorio y sobre estos datos es lo que la Cámara quiere que se hagan los debidos análisis y se extrapolen los datos para poder hacer las consideraciones. Hay municipios que están actualizando políticas económicas, hay municipios que están discutiendo sobre ordenamiento territorial. Pues estos temas deberían ser incluidos y la invitación de la Cámara es a que se consideren dentro de una propuesta de proyección económica de la región. Siguiente diapositiva, por favor. Pasemos ahora, dentro de este mismo esquema de análisis, a mirar algunos elementos críticos, algunos indicadores críticos y sobre todo algunos que tienen que ver con asuntos de seguridad. Por ejemplo, aquí están las muertes violentas por accidentes de tránsito, por suicidios y homicidios. Naturalmente en el 2020, pues como indicador disminuye por la razón del confinamiento y es la explicación más fuerte. Pero los datos que se representan para el año 2020 todavía dejan serias preocupaciones. Luego, entonces, en materia de actividad económica, en materia de desarrollo económico, estos indicadores de muertes violentas también llamamos la reflexión sobre ellos y es que si bien disminuyeron, no es todavía una tendencia clara de que la región esté disminuyendo por razones de políticas, sino que simplemente fue por un asunto coyuntural llamado confinamiento. Siguiente, cuando vemos entonces ahora el número de homicidios, este fue el resultado de los homicidios. Voy a referirme a la tasa de homicidios que están aquí en el costado derecho. La tasa de homicidios para la Aburrá Sur fue de 10,3 por cada 100.000 habitantes, cuando estábamos en el 2019 en el 13,5. Pues aquí está la explicación entonces en parte de lo que significó habernos confinado y el efecto que tuvo sobre los homicidios. Pero las mayores tasas están aquí reflejadas sobre la Estrella, de Caldas y la Estrella, son los que tienen las mayores tasas de homicidios. Y ahí tienen las respectivas variaciones respecto al año 2019. Preocupa sustancialmente en materia de homicidios los jóvenes. Cuando se desagrega y se analiza los homicidios por grupos etarios, los jóvenes entre 15 y 24 años salen como las personas más afectadas y en ese sentido pues queremos hacer un llamado sobre lo que significa el tratamiento a los jóvenes en materia de homicidios, en materia de capturas inclusive, que lo vamos a ver en la siguiente lámina, entre otros indicadores. Esta es justamente la tasa de adolescentes capturados. Esta lámina podría conducir a una interpretación errada o a caer en una trampa, porque pues cuando uno analiza esta gráfica podría quedar tranquilo en el sentido de que está disminuyendo la tasa de adolescentes que son capturados, adolescentes entendidos entre 14 y 17 años. Pero esto tiene algunas advertencias que hay que hacer y es que pues las capturas obedecen a mil situaciones, eso obedece también a las políticas de seguridad que se estén adoptando, esto obedece, bueno, a una cantidad de circunstancias, luego no necesariamente la reducción en la tasa de adolescentes capturados puede ser un marco de tranquilidad para la región, pero el llamado que hacemos aquí es que los jóvenes están entonces siendo afectados. Posiblemente la falta de oportunidades, esta es una hipótesis, es que la falta de oportunidades formales y reales los esté llevando a que sean capturados por grupos al margen de la ley, por el crimen organizado, que estén siendo inclusive empujados hacia la informalidad, etcétera. Y en ese sentido, pues consideramos en el informe que hay una pérdida irreparable de capacidades. Siguiente. Estos son los delitos sexuales, es un indicador que se le hace seguimiento, es un indicador sobre el cual inclusive se han construido algunos análisis en la región, sobre todo por lo que viene significando las políticas de género. Queremos contribuir en ese sentido también, digamos, mostrando qué es lo que ha pasado entre 2015 y 2020 con los delitos sexuales por género. Las mujeres, pues, son las mayores víctimas de estos delitos sexuales y cuando se analiza el agresor, se evidencia claramente que es un familiar o un conocido, luego entonces aquí hay unas características específicas ya que son ampliamente conocidas. Siguiente diapositiva. También en delitos sexuales por cada 100.000 habitantes, en el Aburrá Sur,
pues ahí tenemos la distribución por municipio para decir que entonces tenemos, pues en el municipio en donde más delitos ocurrieron en el año 2020 fue La Estrella, y en segundo lugar, digamos que quedan Caldas e Itagüí con el igual número de delitos. Sabaneta con 24 y Envigado finalmente con 9, para un promedio en el Aburrasur de 22 delitos sexuales por cada 100.000 habitantes. Seguimos, y cuando desagregamos esto por edades y también situaciones, pues vemos que entonces los mayores afectados son la infancia, seguido de la adolescencia y en tercer lugar la primera infancia. Razones sustantivas, razones evidentes para plantear las advertencias y la preocupación que nos genera estos delitos sexuales, este problema frente a la población joven. Vamos ahora a mirar, siguiente diapositiva, las modalidades de hurto. Desde antes de la pandemia era uno de los problemas que estaban afectando la competitividad de la región. Y así como el empleo, por ejemplo, este era uno de los indicadores críticos. Las modalidades de hurto, y ahí está toda la serie, digamos que terminamos el año 2020 con un total de hurtos de 5.172. Eso significó pues una reducción frente al año anterior, pero es una cifra muy parecida a la que se tuvo en el año 2017 y es una cifra mayor a la que se tuvo en el año 2016. Es decir, que entonces el confinamiento no fue, digamos, explica parte de la reducción, pero no fue, digamos, la herramienta o lo que termina por explicar la situación de los hurtos, y al contrario, queremos en el informe ponerlo como una consideración crítica en función de lo que significan las políticas de seguridad de la región. Es cierto que no solo en la región, sino en el país, estos temas se enfrentan con unas políticas muy de un enfoque securitista, muy de un enfoque de fuerza pública, y quisiéramos llamar la atención, ampliar el debate, ampliar la reflexión, si esa es la única vía y la vía más expedita para ello, o si valdría la pena explorar algunas otras vías que tengan que ver justamente con políticas socioeconómicas un poco más amplias. Las manifestaciones del orden criminal, comillas, orden criminal en la región, pues parecieran estar entonces asociadas a estos temas. Luego entonces el crimen organizado y sus estructuras tienen la responsabilidad mayor en estas modalidades de hurto. ¿Seguimos? Vamos a mirar entonces aquí. Bueno, aquí está el número de hurtos por municipio. Simplemente la distribución para decir que en los 5.172 del año 2020 se distribuyen de esa manera como los ven ahí, donde la mayor ocurrencia estuvo en Itagüí y en Envigado, y donde la menor ocurrencia se dio en Caldas. Siguiente. Este es el número de viviendas por área para la construcción y áreas para la construcción, perdón. Vamos a decir, pues en términos de consolidación de datos, que en el Aburrasur, pues hoy hay 274.379 viviendas al 2020. Ese era el número de viviendas que teníamos en el Aburrasur, al menos registradas en planeación. Pero vale la pena entonces considerar lo siguiente, y es lo que significa la vivienda para las familias, y ese es el activo más preciado que tenemos, y en ese sentido, pues, creo que debe ser leído este informe. La preocupación hoy es la expansión que estamos viendo en la proyección de vivienda, y eso versus la consolidación de algunos espacios para la actividad económica. Creo que en un análisis de dinámica como el que estamos haciendo, en donde la región busca alternativas de desarrollo, las políticas de vivienda deberían alinearse, acompañar y apalancar justamente ese desarrollo. No se está queriendo decir aquí, no se está estableciendo una crítica a las políticas de vivienda por sí mismas, sino lo que se está llamando a la reflexión es a la forma como dichas políticas han actuado y de una forma aislada del desarrollo económico. Eso es lo que se quiere decir finalmente, o llamar la atención con los datos que estamos viendo, porque de alguna manera las políticas podían estar chocando con el desarrollo. Las políticas de vivienda chocando con las políticas de desarrollo. Siguiente lámina. Estas son las unidades que iniciaron construcción en el año 2019 y 2020, para decir que hay un total de 3.919, pero distribuidas 607 vivienda de interés social, 3.307 en el Aburrasur no vivienda de interés social, y solamente 5 correspondientes a lo que se conoce como VIP. Siguiente lámina. Este es el consumo per cápita de agua. Yo ya al principio hice una reflexión sobre lo que significaba el agua para la región.
Está el consumo per cápita de agua por municipio. Aquí hay grandes desafíos. El primero que ya dije y vuelvo y lo repito ahora, la gestión hídrica, pero el segundo sobre un tema también del ahorro. Ningún municipio está cumpliendo la recomendación de la OMS, que está sobre 100 litros habitante día. Todos los municipios, tanto en 2019 como en 2020, estábamos por encima de la recomendación de la OMS, y en ese sentido, así como nos recomiendan aplicarnos 1, 2 o 3 dosis de vacunas, creo que valdría también la pena acogerlo y ponerlo dentro de unas consideraciones de política, y es cumplir la recomendación de la OCDE sobre el ahorro del agua. Siguiente. Tenemos el índice de calidad del agua del río Medellín. Ese índice, pues, le hacemos seguimiento cada año. Es un índice que nos muestra, la conclusión de este índice se mantiene, y es el índice que nos muestra que a medida, abajo ustedes están viendo los puntos de medición, el reserva de Alto San Miguel es el nacimiento del río, y de ahí para allá los demás puntos de medición pues son los puntos que se van encontrando dentro de su cauce, ¿no? Entonces significaría que a medida que el río empieza a hacer su recorrido natural, pues entonces estamos encontrando que se deteriora la calidad del agua del río Medellín. Este es un indicador, y para el año 2020 digamos que no fue el peor año, no fue el peor año, pero digamos que nos preocupan sobre todo las dos últimas estaciones de medición de calidad del agua del río. Siguiente. Este es el consumo de energía. Aquí también la conclusión es que ninguno de los municipios cumple la recomendación de EPM, que es de 1.2 kilovatio habitante día. Todos los municipios de la Burra Sur, y naturalmente que el promedio está por encima. Entonces el promedio terminó en 1.72 y acabo de decir que la recomendación es 1.2. Luego entonces aquí hay desafíos también en materia de lo que significa consumos de energía, y ojalá este tema nos lleve también a la reflexión sobre lo que significa las transiciones energéticas de cara al desarrollo económico territorial. Y finalmente, tenemos entonces en esta dinámica lo que significarían los morosos de los servicios públicos, que es un indicador que nos podría mostrar lo que puede estar pasando con los ingresos de los hogares, para decir que entonces en el año 2019 tuvimos un poco menos morosos con respecto, el 2020, perdón, un poco menos con respecto al 2019, bajamos de 8.969 a 7.669 morosos en servicios públicos. Hasta aquí la primera dinámica, para decir que las conclusiones pueden ser alta concentración urbana, población urbana, territorio rural, en suelos, territorio que tiene una dependencia funcional en gestión hídrica y en seguridad alimentaria. Es un territorio que tiene preocupaciones sobre lo que significa la calidad del aire, del suelo, etcétera, y en ese sentido, pues es urgente que dentro de las políticas de desarrollo se reconozca y se incorpore la forma como se llevará a cabo la gestión hídrica y la seguridad alimentaria, entre otros, como la generación de ingresos para la población de la Burra Sur. Vamos a la segunda dinámica, que nos muestra entonces la dinámica socioeconómica y el mundo del trabajo. Esta dinámica lo que hace es analizar los determinantes de las condiciones de salud, educación y trabajo básicamente, y podemos entonces mirar algunos elementos críticos como los que están aquí, los siguientes. Vamos. Principales causas de mortalidad, pues este es un indicador que también es base para el informe socioeconómico, y se repite, digamos, la historia, y es que entonces la causa principal de mortalidad sigue siendo las enfermedades del corazón, y eso entonces están asociadas, por ejemplo, a tabaquismo, a mala alimentación, a una falta de actividad física, a temas de alcoholismo, a hipertensión, diabetes y a obesidad. Luego, si queremos reducir las causas de mortalidad, lo que hay que combatir y atacar son justamente estos factores. Luego, las políticas que se deberían implementar, no solo desde desarrollo económico, sino también desde inclusión y desde salud, deberían ser dirigidas hacia los factores determinantes de estas principales causas de mortalidad, que es un indicador que, insisto, se repite año a año. Siguiente diapositiva. Nos muestra la población asegurada por régimen. Pues naturalmente nosotros tenemos una población en la Burra Sur que está en mayor proporción en un régimen contributivo, más o menos el 77% está en contributivo, y tenemos solamente un 11% en subsidiado.
y en especial pues es un porcentaje muy bajo. Esta relación es muy parecida a la forma como se distribuye la población por régimen en el país. Luego entonces, digamos aquí la política es fortalecer el empleo para que entonces los regímenes contributivos por lo menos se mantengan o inclusive puedan crecer. Dependemos de unas políticas nacionales obviamente en este tema. Y tenemos luego indicadores de educación, donde están pues las matrículas por nivel. En el año 2020 la Burrasur cerró con un total de 105.830 matrículas distribuidas en los diferentes niveles de transición 7.600, primaria 41.500, secundaria 39.900 y en media 16.780. Este es, digamos, el reporte que nos hacen las secretarías de educación en materia de nivel educativo. Pero miremos el indicador de la contraparte, que podría ser la tasa de deserción, y entonces cuando miramos la tasa de deserción nos encontramos que, por ejemplo, por niveles, en el año 2020, la mayor deserción por cada municipio se dio, por ejemplo, en transición estuvo en Caldas y en Itagüí, y en primaria estuvo en Caldas también, mientras que en secundaria se dio, por ejemplo, en La Estrella, en Sabaneta y en Envigado. Estuvieron las mayores tasas de deserción según estos niveles. Siguiente. Este es un indicador, educación con empleo se tiene que relacionar de la siguiente manera. Es un error seguir pensando que el empleo se corregiría por la vía de la educación solamente. El empleo no es posible corregirlo, no es posible combatirlo, el desempleo, por la vía de la educación. La educación tiene que complementarse con oportunidades laborales. Si no se hace en esa doble vía, podríamos correr el riesgo de que hacemos esfuerzos para que la gente estudie, pero se nos podrían quedar en un cuello de botella en el sentido de que no logran engancharse al mundo del trabajo, generando inclusive decepciones, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la discusión sobre el desarrollo económico de la Burrasur tiene que estar desde el punto de vista de la educación, pero también desde el punto de vista de las oportunidades laborales. Y las oportunidades laborales no pasan solamente por los sistemas de información. Van más allá. Tiene que ver cómo el territorio ocupa su suelo, tiene que ver con la forma como permitimos que se encadenen las unidades productivas y tiene que ver naturalmente para algunos la forma como le permitimos llegar a mercados internacionales. Ese es el camino para empezar a buscar las rutas de empleo. No es necesariamente los sistemas de información, que es un ejercicio loable, pero no es suficiente. Aquí tenemos la tasa de ocupación y desempleo para mirar el impacto del COVID en el Valle de la Burra, para decir lo siguiente, para mirar lo siguiente. Simplemente para señalar que la tasa de desempleo, que es la que ustedes ven en la parte inferior, pues estaba en el 2019 sobre un 12% y subió a un 18% en el año 2020 como efecto de la pandemia. En cambio, el empleo, ese es el desempleo, el empleo bajó de 56 a 51%. Esa es la tasa de ocupación o la tasa de empleo. Ahora sí, pasamos a la siguiente. Eso se ha venido recuperando. Estos son los indicadores entonces laborales básicos. Estos indicadores laborales básicos nos muestran, por ejemplo, por trimestre, nos muestran, por ejemplo, que la población en edad de trabajar en el año 2020, me refiero aquí a esta fila, digamos, no, es más o menos 3.200.000 personas en el área metropolitana. Esa es la población en edad de trabajar, pero de ahí la población económicamente activa son más o menos 2 millones de personas. Es decir, esta es la población que estaría buscando trabajo, esperando ubicarse laboralmente, y ahí de esos 2 millones terminamos en el último trimestre ocupados 1.784.000 y los ocupados eran 320.000. Aquí hay que tener un cuidado con este dato, y es porque pues esto nos mide el desempleo, pero no está midiendo la población que se nos fue a la casa, a oficios del hogar, y se llaman población económicamente inactiva, que es una población que creció y que todavía no disminuye. En mi opinión, es un desempleo oculto en este momento que tenemos allí y que no hemos podido recuperar. Es decir, estamos midiendo el desempleo, estamos viendo que está mejorando las ocupaciones, es decir, la gente que lo perdió parece que lo recupera, no con la misma calidad ni el mismo nivel de ingreso, pero también hay gente que se nos quedó en la casa y hay un desempleo oculto. Llamamos la atención en este informe sobre eso
para que entonces no cometamos errores de política, sino más bien busquemos es la forma de traer a esas personas y eso nos implica mayores oportunidades laborales. ¿Seguimos? Y este es un indicador que pues, nos parece muy preocupante. Este es el indicador de salarios de los ocupados. Este nos muestra cómo está el ingreso de los hogares y se lee de la siguiente manera. Por ejemplo, en el año 2018, mire cómo era la distribución. Es decir, el 27% de los ocupados en el área, en el Aburrá Sur, ganaba menos de un salario mínimo. El 49% ganaba entre un salario y 2 salarios mínimos. O sea, casi la mitad de los ocupados estaba aquí, ganando entre 1 y 2 salarios mínimos. Y de ahí para allá, un 13% ganaba entre 2 y 4 salarios, 6% más de 4 salarios y el 5% no informa, pero está por encima de los 4 salarios. Ese se comporta muy parecido en el año 2019, pero cambia en el año 2020. ¿Dónde están los cambios? La población que ganaba menos de un salario mínimo creció. Era 28% y pasa a 33%. O sea, pasamos a tener más personas ocupadas, pero ganando menos salarios. Y en este caso, menos de un salario mínimo. Esto inclusive está ya dándonos pistas sobre lo que significaría la informalidad. Y los que ganaban entre 1 y 2, que era 49%, se redujeron a 43%. Es decir, la población lo que tuvo en el marco de pandemia en el Aburrá Sur fue un problema de ingresos y los que ganaban, por lo menos en este rango, pareciera que vinieron a ganar menos ingresos. Eso es lo que nos muestra esta gráfica, porque aquí, cuando miramos entre 2 y 4, pues el aumento fue de 13 a 15%, solamente 2 puntos aumentaron aquí, mientras que aquí la proporción de incremento fue mayor. Entonces creo que es una preocupación y es una lámina que nos debería reflexionar sobre la forma como estamos generando el empleo en el territorio y también la calidad de los puestos de trabajo con sus ingresos. La tercera dinámica, la que sigue, es la dinámica empresarial y competitiva. Esta dinámica pues nos muestra la forma como se está organizado el territorio en su tejido empresarial, nos muestra inclusive la relación por organización jurídica y podríamos verlo en la siguiente distribución. Esta es la organización jurídica comparada 2019-2020, personas naturales y personas jurídicas y cómo variaron, digamos, con respecto a esos 2 años, para decir que tenemos un total de empresas creadas en el año 2020 de 5.447. Es decir, tuvimos en el año 2020 un nivel muy parecido al que habíamos tenido de creación del año 2019. Es decir, que entonces el impacto de la pandemia por efectos de creación o de emprendimientos, pues al menos aquí no se observó en ese año. Vamos la siguiente lámina, que tiene que ver ya propiamente con las renovaciones, para decir que entonces en renovaciones, pues sí, hubo una variación, disminuyendo de 55.000 que teníamos en el año 2019 a más o menos 40.000 en el año 2020. Ese sería el impacto entonces de la pandemia en materia de renovación. Y finalmente, esta sí es una de las láminas que vale la pena tener siempre presente, y es entonces cómo está la estructura empresarial y productiva de la Aburrá Sur, cuál es el tejido empresarial por tamaño de empresa. Entonces tenemos nosotros en la Aburrá Sur para el año 2020 una composición que es muy parecida a la que se venía presentando los años anteriores, y tenemos pues el 88% de nuestras unidades productivas clasificadas como microempresas, el 8% como pequeña empresa, el 3% mediana y el 1% grande. Eso para más o menos un total de 28.800 unidades productivas, y esa sería la composición, es decir, conclusión, tenemos un territorio microempresarial. Insisto, esta es una estructura que se mantiene desde hace algunos años. Y tenemos también otro indicador que es relativamente nuevo, que es el indicador de supervivencia empresarial. Debo explicar la metodología. Este indicador se calcula de la siguiente manera. Se tomaron las empresas creadas en el año 2015, que para este caso creo que eran como 5.000 aproximadamente. Tomamos las empresas creadas en el 2015 y fuimos a mirar año a año, 5 años después, qué había pasado con ellas. Y encontramos lo siguiente, que al primer año el 20% habían cerrado, después el 28% al segundo año y así sucesivamente, para decir que entonces el 47% había cerrado al quinto año. Eso significa que entonces por diferencia la tasa de supervivencia es del 53%.
Esto deja varias lecturas. Este es el famoso valle, digamos, o el primer ciclo de empresarial. Aquí también nos deja reflexiones sobre los 2 primeros años como los años críticos. Y aquí el mensaje también sería no solo para nosotros como institución, sino para también las universidades, para los institutos, centros de investigación, porque hay un espacio bastante amplio para hacer análisis empresariales sobre lo que significaría la creación de empresas y los primeros años de ciclo de vida de ellas mismas. Este sería entonces la tasa de supervivencia y de cierre empresarial. Y finalmente, con esto cerramos, vamos a la dinámica de cultura y medio ambiente, donde tratamos de mirar algunos elementos que tienen que ver con inversiones y lo que tiene que ver con calidad del aire. De tal manera que entonces, siguiente lámina, miramos la inversión pública, por ejemplo, en cultura, cómo estuvo en el año 2019 comparado con el 2020, y decimos que entonces, en términos de la inversión en cultura como proporción de la inversión total, en el año 2019 era 6,3, mientras que en el 2020 bajamos a 4,5. Razonable en condiciones de por lo que significó el año 2020, y ahí estaría, digamos, las distribuciones por cada uno de los municipios, tanto en inversión total como la inversión que cada uno de ellos hacía en materia de cultura. Siguiente lámina. Esta es la inversión pública en ambiente, en términos de proporción de la inversión total, es decir, venimos disminuyendo la proporción de 6,2 que tuvimos en el 2012 a 1,4 que tuvimos en el año 2020. Esta es la inversión pública en ambiente y valdría hoy simplemente hacer la consideración de que estamos en la contingencia ambiental que ya es sistemática en nuestro territorio. Siguiente, tiene que ver con inversión pública como proporción del municipio en ambiente. Aquí está distribuido por municipios. Para la Burra Sur, la inversión pública en ambiente y gestión del riesgo representó el 3,3. La inversión pública en prevención y atención de desastres el 1,8 en términos de promedio para la región, y la inversión pública en ambiente el 1,4. Vamos a la siguiente, que tiene que ver con la concentración del PM2,5, que justamente es lo que estamos viviendo en esta época. En el año 2020 podemos decir que disminuye en casi todos los puntos de medición, excepto en uno de los puntos que tenemos en Itagüí, pero digamos que el resultado en materia de concentración pues fue positivo, y la explicación sí está por lo que significó la movilidad en ese año debido al confinamiento. Entonces ahí sí se notó un efecto importante sobre este indicador. De esta manera, la Cámara de Comercio de Aburrá Sur presentó y socializó con ustedes algunos indicadores relacionados con las dinámicas que hemos construido para hacer lecturas del territorio. Nos quedan serios desafíos en materia de población, ingresos, empleo, seguridad, entre otros, y medio ambiente. De esta manera agradecemos a todos su atención, haber aceptado esta invitación, y estaremos atentos si hay alguna pregunta para ampliar alguno de los elementos presentados aquí. Gracias. Claro que sí, Jorge. Invitamos a todos los asistentes a este encuentro sobre el informe socioeconómico y competitivo de la Burra Sur a que nos formulen sus preguntas a través del chat que está disponible en el costado derecho de su plataforma. Allí pueden encontrar la opción de preguntas y podrán entonces formular las inquietudes que tengan al respecto. Vamos a dar unos breves segundos para que los que tengan esas inquietudes nos las formulen y poder así entonces dar un cierre definitivo a este encuentro del informe socioeconómico y competitivo de la Burra Sur para los municipios de Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta en el año 2020. Esperamos unos segundos entonces, Jorge, y ya validamos si tenemos alguna inquietud. Perfecto. Bueno, al parecer, Jorge, no tenemos ninguna inquietud en el momento. En este momento estamos invitando a los empresarios para que nos formulen sus inquietudes. Recuerden que la pueden hacer a través de la opción de preguntas de su plataforma. Este informe quedará dispuesto en la web nuestra y a partir de hoy, y podrá ser consultado allí.
Así es, Jorge, así es, están todos cordialmente invitados para que nos acompañen. Entre tanto, quiero hacerles varias invitaciones, Jorge. La primera de ellas es para que nos acompañen al seminario presencial o virtual sobre la Ley 1116 del 2006 de reorganización empresarial en Colombia. Es un seminario gratuito liderado por la Superintendencia de Sociedades y que apoyan las diferentes cámaras de comercio del departamento y adicionalmente FENALCO Antioquia. Este evento se realizará el próximo 24 de febrero a las 2 de la tarde y podrán inscribirse de la misma manera en la plataforma donde ustedes se inscribieron para este evento. Recuerden, este evento de reorganización empresarial en Colombia tiene una sesión virtual y una sesión presencial para quienes nos quieran acompañar. Igualmente, los estamos invitando para que nos acompañen en la presentación del seminario virtual sobre dividendos, una invitación muy especial sobre todo para los profesionales de la contaduría que se estará realizando de manera gratuita el próximo martes 1 de marzo a las 8 de la mañana. También será virtual, seminario virtual sobre dividendos. E igualmente, una invitación muy especial para que el 9 y el 10 de marzo nos acompañen al seminario presencial sobre actualización laboral que se realizará en 2 sesiones, miércoles 9 y jueves 10 de marzo de 8 de la mañana a 11. Están todos cordialmente invitados para que nos acompañen. Y aprovecho, Jorge, entre tanto que nos formulan preguntas, para que usted también nos ayude y nos haga extensiva la invitación al encuentro de la presentación del informe de ANIF, que recientemente también se ha agendado de parte de la Cámara de Comercio. Sí, Carlos, es una invitación muy especial que le hacemos a todos los empresarios, a los gremios, las universidades, bueno, público en general. El día 3 de marzo a las 8 de la mañana estaremos presentando junto con ANIF el informe de la encuesta MIPYME que se realizó a finales del año pasado, donde se recogió información sobre sectores como comercio, industria y manufactura, industria y servicios. Por lo tanto, entonces, bienvenidos el 3 de marzo. Muy bien, Jorge. Tenemos por aquí entonces algunas preguntas. Vamos a comenzar con la siguiente. El año electoral 2022, ¿cómo afecta positiva o negativamente la información que se presenta este año? Pues seguramente que el tema electoral, que no solamente va a ser este año, porque este año el calendario electoral es nacional, pero el año entrante tendremos un calendario de elecciones locales, pues seguramente que va a tener alguna incidencia sobre indicadores o comportamientos asociados un poco más a razones de cultura, pero me parece que lo que sí tenemos es un momento oportuno, o sea, el calendario electoral es un momento oportuno para que los temas derivados del informe socioeconómico y competitivo de la Burrasur sean puestos en la agenda pública y en la esfera pública como tal. O sea, que los elementos que se están entregando, y no solo que entregamos nosotros, que entregan inclusive muchas otras instituciones, deberían ser recogidos y deberían ser puestos dentro del calendario electoral para que los candidatos en los diferentes niveles territoriales pues discutan y presenten inclusive sus propuestas alrededor de esto. Para poner un ejemplo, es inadmisible entonces que de aquí en adelante, por ejemplo, candidatos que vengan a alcaldías del Valle de la Aburrá no presenten algunas ideas sobre, por ejemplo, la dependencia del agua o la gestión del agua, gestión hídrica y sobre temas de seguridad alimentaria. Ya ese tema tiene que estar en la agenda pública, como también tiene que estar la forma del ordenamiento territorial, el tratamiento que se le va a dar a ese equilibrio entre viviendas, territorios, competitividad y logística, de tal manera que esos son temas que ya deberían estar en una agenda pública hoy nacional y el año entrante territorial. Muy bien, Jorge. Nos preguntan qué lectura se puede hacer puntualmente de la reducción de la construcción de viviendas, particularmente en el municipio de Caldas, ya que la disminución es muy significativa. Pues el informe no indaga en detalle sobre las razones específicas, probablemente responderá a una política particular, pero no tiene el informe, digamos, una explicación específica sobre la razón por la cual se disminuye. Hay otros casos en otros municipios que son al contrario, pero entonces esa sería como la explicación. Puede ser una política específica del municipio.
Muy bien, Jorge. Otra inquietud. ¿Cuáles estrategias de corto plazo a nivel local se pueden implementar para impulsar el empleo en el territorio? Perdón, Carlos. Jorge. Sí, perdón. La otra inquietud. ¿Cuáles estrategias de corto plazo y a nivel local se pueden implementar para impulsar el empleo en el territorio? Perfecto. Es una pregunta que debería llevarnos entonces a considerar temas como los ordenamientos territoriales. Y vea la pregunta que me acaban de hacer de Caldas, debe decir Caldas tiene en este momento, está revisando su plan de ordenamiento. Entonces, las políticas de empleo tienen que pasar primero por la forma como se está ordenando el territorio. Es decir, la pregunta sería, ¿cómo se están actualizando los POT de cara a generar o a poner en equilibrio dinámicas económicas con dinámicas residenciales? Ahí está el empleo. Si los POT van hacia o a inclinar bastante la balanza a condiciones, ojo, a condiciones que pongan en riesgo ciertas actividades económicas, ciertos polígonos de desarrollo industrial de la región, pues naturalmente que entonces el devenir será un negativo en materia de empleo. Pero si se piensa el ordenamiento territorial alrededor de generar condiciones positivas para fortalecer las unidades que hay económicas, para fortalecer el tejido empresarial, seguramente que nos vamos a encontrar empleos. Esa es la primera. La segunda, para cierto tamaño de empresas, sería muy importante establecer una mesa de trabajo con los empresarios, sobre todo empresas medianas y grandes, me refiero a ellas en este caso, para analizar cómo están trabajando la transición energética. La transición energética puede ser un mecanismo que nos lleve a pensar en procesos de nuevas inversiones, donde habrá que inclusive acompañar a los empresarios, pero en ese proceso de transición podríamos encontrarnos inclusive nuevos empleos. Esos temas poco se discuten, poco se dialogan en mesas y nosotros no lo estamos dando como un asunto absolutamente concluyente, sino sigue abriendo un debate alrededor de un tema bien complejo que es el empleo. Entonces, de cara a mediano y largo plazo, esas pueden ser dos políticas. Y la tercera, para no dejar a la micro y la pequeña por fuera de estas consideraciones que estoy haciendo, pues podríamos decir, analicemos muy bien la microempresa, cómo se está encadenando, cómo son las condiciones inclusive de financiamiento de ellas y cuáles son los entornos que le acompañan o en los cuales ella se desempeña. No podemos seguir suponiendo que la microempresa es informal en algunas o que simplemente algunas están en unos entornos que son muy parecidos cuando no es así. No están en entornos homogéneos, no están en entornos que sean inclusive favorables para su actividad económica y eso tiene que ver con asuntos pues de revisar muy bien cómo estamos mirando la informalidad, inclusive qué tanto la ilegalidad se está cercano a ellos y cómo se están financiando ellas. Sabemos nosotros, en Colombia está probado con estudios que se han hecho oficiales, entre otros el PNUD y la misma Misión de Empleo entrega cosas como esa, donde se dice que la microempresa tiene problemas de financiamiento y si no se logra financiamiento y tiene poco flujo de caja, pues difícilmente entonces va a hacer renovación tecnológica y generar puestos de trabajo. O sea, los puestos de trabajo están en elementos como los que estamos sugiriendo para el debate y no necesariamente en sistemas de información. Muy bien, Jorge. Por aquí hay otra pregunta. Frente a las dependencias funcionales de la Burrasur, ¿se tiene algún documento específico? Sí, se me ocurren tres. Menciono rápidamente, por ejemplo, el PEMOD en el diagnóstico evidenció las dos dependencias, la dependencia funcional del agua y la dependencia funcional de seguridad alimentaria. Pero antes del PEMOD estuvo el estudio del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Bogotá. La fecha de ese estudio es 2017, también ya lo había reflejado. Y antes de ese estudio, en 2015, el área metropolitana había hecho otro que no sé si era el plan Bio, no recuerdo, me excusan, no sé el nombre ahorita del estudio, pero en 2015 había otro que ya también lo había reflejado. De tal manera que por lo menos tres estudios venían dando relevancia o reconociendo la dependencia funcional del territorio.
Muy bien, Jorge. La siguiente pregunta es para el doctor José Alejandro, vicepresidente operativo de la Cámara, y es, al principio se dijo que la Cámara tiene recursos por 8.000 millones de pesos para apoyar empresas. ¿Cómo será este apoyo, doctor José Alejandro? Gracias, Carlos. Sí, tenemos básicamente dentro del presupuesto de este año 8.000 millones dedicados a todo el proceso de acompañamiento, transformación y fortalecimiento y desarrollo emprendedor de la región. Básicamente, nosotros siempre hemos tenido estructurado un plan de servicios que contempla desde formalización, pasando por emprendimiento, luego por fortalecimiento. Diversificamos ese temas de productividad, transformación digital y alistamiento financiero. Y evidentemente, como ya ha sido tradicional, también tenemos acompañamiento en la parte de internacionalización y en promoción comercial, estableciendo conexiones que permitan juntar proveedores y demandantes en espacios pues, como los que manejamos en Itagüí y en las demás sedes institucionales. Así que básicamente en ese portafolio de diferentes líneas de apoyo empresarial es donde tenemos distribuidos estos recursos. Al margen de eso, tenemos también pues todo el desarrollo competitivo de la región, donde como ya lo hemos planteado en varias ocasiones, la Cámara le está apostando a unas líneas gruesas de vocación económica en función de cadenas productivas, particularmente liderando lo que es el Plan Maestro de Turismo con los 5 municipios de la Burra Sur, el desarrollo de proveedores a partir de la elaboración de partes y piezas para el sector aeronáutico, donde ya estamos en este momento caminando hacia la precertificación de algunas empresas con anclas del desarrollo de partes y piezas que están ubicadas, en este caso, la empresa Sahar Group, que está instalada en Miami para el sector de Bell Helicopter. El tercer segmento que estamos trabajando con Biontropic como socio estratégico es el tema del desarrollo de toda la economía circular a partir de la bioeconomía de las empresas de la región. Y finalmente, vamos este año y ahí hay una inversión importante con grandes anclas tecnológicas de la región, como es el caso de Isobar Check Company e Intergrupo, a lanzar todo el proyecto de lo que hemos denominado en principio Ruta Sur, que es básicamente convertir en un hub tecnológico nuestra región a partir de las poco más de 850 empresas que están trabajando en digitalización y producción de software en la región. Así que entre proyectos competitivos y apuestas de desarrollo vocacional para la región y los programas de fortalecimiento y acompañamiento empresarial es donde tenemos distribuida todos estos recursos para beneficiar gratuitamente a todos nuestros empresarios desde la micro, la pequeña, la mediana y la gran empresa. Muy bien, doctor José Alejandro, muchísimas gracias. Jorge, por aquí tenemos más preguntas. ¿Se tienen cifras de cuántas empresas legalmente constituidas cerraron durante la pandemia? Bueno, el dato de, pues si uno lo mira por creación, en emprendimiento no es muy parecido. En renovación sí tenemos una cifra que José Alejandro inclusive me podría acompañar en ella, que la podría tener más en mente, que puede ser más o menos, la renovación estuvo sobre un 76%, más o menos, en empresas, pero no vimos en el año 20 en emprendimiento, no vimos necesariamente una reducción en emprendimiento. Pero un segundo. Sí, retomando un poco la idea que viene desarrollando, eso sí hay que decirlo claramente. Durante la época de pandemia, creímos que ese segundo semestre íbamos a ver un índice de mortalidad empresarial y realmente nunca se vio. Ese año inclusive tuvimos un descenso de cancelaciones con respecto al año 2019. Lo que pensábamos era que la gente, pues entre las muchas decisiones que tuvo que tomar por pandemia, iba a dejar aplazada esa decisión para comienzos o incluso para el segundo semestre del 2021. Pues las estadísticas del año pasado nos evidenciaron que no sucedió eso tampoco. De alguna manera, y ese es un ejemplo muy interesante de resiliencia que tenemos que destacar en la región, todo parece indicar que las empresas, si bien sacrificaron algo de empleo, lo hicieron precisamente para no sacrificar la unidad económica. De tal manera que entonces no vimos la cancelación de las unidades, aunque sí se perdieron algunos empleos, muchos de los cuales ya se vienen paulatinamente restituyendo. Pero básicamente esa pudo ser parte de la estrategia por la que evidentemente, a pesar del golpe tan doloroso de los bloqueos, los paros y evidentemente las cuarentenas, no se vio en el Aburrá Sur de entre el 19 y el 21 un proceso de crecimiento en las cancelaciones y liquidaciones, sino todo lo contrario, un proceso sostenido de reducción que hoy vemos con optimismo como parte del proceso de recuperación económica de la región. Muy bien, doctor José Alejandro, muchas gracias. Jorge,
Dos últimas preguntas para cerrar este encuentro del día de hoy. Una de ellas es, ¿considera que debería proponerse una reforma al sistema de educación de manera que se enfoque en el problema de acceso al empleo? ¿Cómo se puede articular el sector de educación con el sector empresarial para solucionar este tema del empleo? Pues una de las discusiones que siempre ha tenido este país y sobre todo se ha dado en materia educativa, las instituciones educativas la han dado, es sobre el tema de la pertinencia. Es decir, los empresarios o el mundo de la economía real ha reclamado una formación más pertinente hacia la actividad económica. Eso debería seguir siendo objeto de debate. Hoy no se está midiendo, hoy no hay posibilidades, digamos, de dar conclusiones sobre ese tema, sino está todavía gravitando sobre una esfera que valdría la pena reconsiderar seriamente. Y el de una posible reforma educativa hacia el empleo, hay que pensarlo más bien es, la educación no puede perder su esencia. La educación tiene que seguir en los marcos que están establecidos, tal vez pensando obviamente en calidades y coberturas, pero tendrá que seguir pensándose en su misión. No puede en últimas tampoco la educación terminar tributándole todo al mundo de la economía real, sino lo que sí debe es leer en la economía real para a partir de ahí formar en función de lo que realmente, digamos, se está necesitando. Eso puede ser, por ejemplo, asuntos como revisar la formación técnica o tecnológica. Eso es una discusión bien interesante. Revisar la formación profesional. Estamos viendo que hay unos profesionales que están de unas áreas profesionales, pero no necesariamente esas áreas son las que más se están enganchando. Y quiero cerrar con esto, que creo que sintetiza bien lo que estoy tratando de decir. Estamos formando en unos campos de formación donde el desarrollo económico va por otro lado. Entonces, en la época de los 80 era normal que cualquier área de formación, cualquier profesional terminara, por ejemplo, en la industria en esta región, porque era un territorio con vocación industrial. Pero hoy, que es un territorio de vocación de comercio y servicios, pues seguramente que entonces ahí es donde no se están acompañando políticas educativas y con políticas de desarrollo. No sé, y eso sería la discusión, vamos a plantearlo desde esa perspectiva, no sé si lo que se tenga que reformar es la educación o si lo que había que también que repensar es el mismo desarrollo. Es decir, vamos hacia más comercio y servicios o si hay posibilidades de abrir el espacio a lo que ya estamos denominando la reindustrialización. Y eso creo que es un tema que debería estar también en la agenda de aquí en adelante. Quiero aprovechar para completar y sumar algunas ideas adicionales a la reflexión que Jorge acaba de presentar, para compartir algo que precisamente la semana pasada le compartíamos a los 5 alcaldes del sur del Valle de la Aburrá, en el sentido de que de cara precisamente a la desarrollo de las competencias emprendedoras y laborales de las futuras generaciones de la región, es importantísimo que toda una política de emprendimiento sea oficializada desde las 5 administraciones municipales, precisamente para que haya un cambio estructural en el modelo educativo de la región. Tenemos que quitarle todo ese peso, ese moho que trae la educación tradicional para convertirla en una educación experiencial y vivencial que permita que los alumnos realmente desarrollen unas competencias que sean adecuadas para poder responder a los retos de una economía completamente transformada como la que estamos viviendo. Les pongo un ejemplo muy simple. Ustedes vieron hace poco, Colombianos acaba que había un déficit de 100.000 programadores. Entonces uno diría, 100.000 programadores, de donde en la media parte de que cualquier programador básico lo están contratando con 3,5 millones, que es un proceso creciente de demanda en el mercado tanto nacional como internacional. Y resulta doloroso encontrar que a pesar de las convocatorias y de que los procesos de formación son cortos, porque pueden oscilar entre 7 y 9 meses, se tienen que convocar para 800 programadores cerca de 1.000 y resulta que al final escasamente logran sacar 20. Muchos desertan, unos porque no soportan el proceso de aprendizaje y otros porque no tienen las competencias duras y blandas para poder hacerlo. ¿Dónde se corrige esa distorsión? Eso se corrige en la educación básica, inicial y secundaria. Y eso se corrige con un cambio curricular. Y voy a ser respetuoso, con un proceso de actualización o de modernización de todo el proceso pedagógico del capital docente que tenemos. Si no corregimos esas brechas, si no evitamos que esas fallas nos sigan incidiendo dentro del proceso educativo, podremos tener mañana 10.000 oportunidades laborales en el mercado, pero no tendremos el capital humano competente para responder por él.
Es urgente una política pública de emprendimiento en la región que nos pueden ayudar los 5 alcaldes municipales. Es urgente que cambiemos las estructuras curriculares de los colegios, en lo cual la Cámara, a través de su programa Pacto Educación Empresa Estado, está incidiendo desde hace más de 8 años. Y es urgente que el capital docente se vaya a un proceso de revisión y actualización para que podamos contemporizar todo el proceso pedagógico de acuerdo a las necesidades que nos está demandando el mercado. La desalineación, lo decía Jorge ahorita en la estadística entre empleo y educación, tiene que resolverse, porque es que definitivamente no podemos estar educando con unas competencias para responder por un problema laboral que demanda otras. Ahí es donde estamos teniendo una falla estructural profunda y es donde parte del desempleo se tiene que empezar a resolver de cara hacia el futuro. Muy bien, doctor José Alejandro, muchísimas gracias. Jorge, la última pregunta. La tendencia del teletrabajo se ha vuelto cada día más fuerte. Esto afecta al sector de la construcción como encadenamiento productivo y generador de empleo. El problema ambiental, ¿cómo se debe resolver desde el sector público y privado? Las discusiones ambientales pasan por temas como, por ejemplo, el transporte público, la calidad del mismo, los servicios, pasa también por el tema de los horarios que se tengan dentro de las empresas y no sé si el teletrabajo haya llegado para quedarse. Nosotros estábamos, bueno, algunos estudios de tendencia mundial estaban mostrando que sí era así, pero cuando se analizan, por ejemplo, casos para Colombia, pareciera ser que no es tanto una tendencia, que sí llegó, sí hay algunas actividades que lo han retomado, pero por ejemplo hay otras que lo tuvieron temporalmente y que hoy están volviendo a actividades o modos de relación presenciales. Entonces, en ese sentido, pues la construcción, que es un jalonador de la economía, que es un jalonador y multiplicador de las dinámicas, pues seguramente que seguirá, ya está mostrando, inclusive que el último año mostró que está volviendo a condiciones de normalidad y de modos de relación a lo que tenía prepandemia. Luego, entonces, en ese sentido, como sector, se encamina hacia esa normalidad antes de la pandemia. Y el tema ambiental, como dije, pues pasa por otros temas que tienen que ver inclusive con horarios laborales, con desplazamientos, calidad del servicio público, entre otros. Inclusive lo que significaría también la contaminación por fuentes, por los diferentes tipos de fuentes, ¿no? Que no solamente son las fuentes móviles, sino también las fuentes fijas, entre otras. Todo eso, digamos que hace parte de esa discusión ambiental. Muy bien, Jorge. De esta manera entonces culminamos la parte de preguntas. No sé si ya para el cierre quiera generar alguna conclusión final. No, creo que se dijo en la presentación, se hicieron las consideraciones, las conclusiones y las advertencias necesarias. Invitarlos a revisar el informe. Esto es una presentación síntesis, pero esto es un informe que tiene obviamente un texto que acompaña cada una de las láminas que fueron presentadas. Es mucho más amplio de lo que se presentó el día de hoy. Estará disponible en nuestra página web y también invitarlos entonces, como ya dijimos, el 3 de marzo a la presentación de los resultados de ANIF, en donde será los resultados de la encuesta MIPYME por primera vez, porque se hacía la encuesta, era la gran encuesta PYME, pero en este momento con ANIF nos unimos para incluir a las micro, y vamos a tener por primera vez micros, pequeñas y medianas. Y finalmente, estamos ya haciendo este mismo informe, empezando a hacer este mismo informe de datos 2021, luego entonces, antes de terminar este año, tendremos la continuidad de este informe. A todos, muchas gracias. Muy bien, Jorge, a usted agradecerle, invitar a todos también para que estén muy conectados con nosotros a través de nuestro sitio web cámaraburrasur.com. Allí pueden encontrar toda la oferta de eventos, programas y capacitaciones que tiene la Cámara al servicio de sus empresas y de las organizaciones que nos acompañan en la mañana de hoy. No queda más que agradecerles el haber atendido nuestra invitación y quedamos atentos a un nuevo encuentro posteriormente con nueva información de este tipo y con resultados de encuestas como la que se viene del 3 de marzo, como lo dice Jorge, de la encuesta MIPYME, 8 de la mañana, también a través de una plataforma virtual de la Cámara de Comercio Burrasur. Así que gracias por estar con nosotros. Les deseamos a todos un feliz día.